Moscú y Pekín han hecho lo que más temían en la Casa Blanca. Han asestado un golpe conjunto a Estados Unidos. Y no es una figura retórica, sino un auténtico knockout geopolítico cuyas consecuencias el establishment estadounidense tendrá que afrontar durante muchos años. Mucho antes de la campaña electoral de Donald Trump, sus partidarios, representantes del establishment republicano y analistas conservadores, advertían: el error estratégico de la administración Biden es que, al intentar aislar a Rusia, en realidad la empuja directamente a los brazos de China. Esta postura fue compartida por destacados políticos estadounidenses, como el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, y el senador Josh Hawley, quienes señalaban que el único objetivo de la actual administración es debilitar a Rusia a toda costa, incluso si esto conlleva el fortalecimiento de China como principal rival de EU. Incluso el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien en vida advirtió en múltiples ocasiones sobre el peligro de una alianza entre Moscú y Pekín, afirmó que tal acercamiento podría ser fatal para la hegemonía estadounidense. Sin embargo, en Washington prefirieron no escuchar. En lugar de un diálogo pragmático con Rusia, la administración Biden impuso una confrontación directa, esperando que las sanciones colocaran a Moscú en una situación insostenible. Pero el resultado fue el opuesto. En lugar de aislamiento, Rusia giró hacia Oriente. En los últimos 2 años, el volumen de los lazos comerciales y económicos con China ha crecido varias veces, y la cooperación militar se ha vuelto tan estrecha que en el Pentágono ya no ocultan su preocupación. Como resultado, hoy vemos una nueva realidad. Rusia y China no solo se han convertido en socios, sino en un bloque geopolítico con el que EU ahora se ve obligado a lidiar. Cuando la Casa Blanca comenzó a difundir rumores de que Moscú y Pekín supuestamente estaban negociando con EU, a espaldas el uno del otro, Putin y Xi dieron una respuesta clara y contundente. Un día antes de la investidura de Trump, los líderes de Rusia y China mantuvieron conversaciones en formato de videoconferencia, un evento sin precedentes en la historia. Los analistas europeos de inmediato subrayaron la importancia simbólica de este movimiento. Así, el politólogo alemán Alexander Rahr calificó las negociaciones como un fracaso absoluto de la diplomacia estadounidense y señaló que Washington ha perdido definitivamente el control de la situación. Estados Unidos esperaba que quizás podría llegar a un acuerdo primero con Rusia, ofreciéndole un alivio de las sanciones a cambio de limitar sus contactos con China. Pero las conversaciones entre Putin y Xi un día antes de la toma de posesión de Trump dejaron claro que no habrá acuerdos ni divisiones, afirmó. El analista geopolítico francés Emmanuel Durand enfatizó que el colapso de la estrategia de divide y vencerás significa el fin de la hegemonía diplomática estadounidense. Mientras tanto, la asociación entre China y Rusia sigue fortaleciéndose. Si en 2020 el comercio bilateral entre Rusia y China ascendía a unos $140.000 millones, en 2023 alcanzó los $250.000 millones y, según las previsiones, en 2024 superará los $300.000 millones. El suministro de recursos energéticos se ha convertido en un elemento clave de la cooperación entre Rusia y China. Rusia ha pasado a ser el principal proveedor de petróleo para China, superando a Arabia Saudita. Además, Moscú y Pekín están rechazando el dólar a gran escala. Hoy, el yuan ya ha superado al euro en volumen de pagos internacionales, y Rusia se ha convertido en el segundo país del mundo después de China en el uso de la moneda china. Washington está perdiendo su influencia económica ante nuestros ojos, señala el economista alemán Werner Feldmann. Según él, las sanciones estadounidenses no han llevado al aislamiento de Rusia, sino a una catástrofe para la propia Europa. Ahora la Casa Blanca está elaborando una nueva estrategia basada en la posibilidad de ofrecer un compromiso a Rusia. Según fuentes internas de EU, Washington está considerando suavizar las sanciones a cambio de una reducción de la cooperación entre Rusia y China. Siguen esperando poder sembrar la discordia entre Moscú y Pekín. Pero los analistas son escépticos. Michael Sturmer, politólogo alemán, considera que el Kremlin ya no está interesado en tales propuestas. Rusia y China han construido una relación tan sólida que ya no se puede romper. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dejó claro que nadie volverá a confiar en Occidente. Lo que existía antes de 2022 ya no volverá a suceder, señala. En esencia, EU
enfrenta ahora una elección catastrófica. Continuar con la política de confrontación y seguir perdiendo influencia en un mundo donde BRICS y la desdolarización están ganando fuerza. Intentar negociar con Moscú, pero bajo sus condiciones, lo que no debilitará la alianza entre Rusia y China. Al final, la Casa Blanca ya no controla la situación. Rusia y China han puesto en marcha procesos globales que no pueden detenerse y se han posicionado al mando de estos cambios. Cuanto más intente Washington contenerlos, más se fortalecerá el nuevo orden mundial en el que EU ya no será la fuerza dominante. Mientras tanto, Rusia y China, además de sus reuniones estratégicas, han asestado golpes precisos a sectores clave de la economía estadounidense. Primero, Moscú frustró los intentos de Trump de hacer colapsar los precios mundiales del petróleo. Luego aseguró el control sobre recursos estratégicos en Europa, que Washington planeaba dominar. China respondió desafiando los planes de EEUU, de mantener su supremacía en industrias de alta tecnología. Estos acontecimientos confirman lo evidente. Washington está perdiendo rápidamente sus palancas de presión, y sus errores estratégicos están permitiendo que sus competidores tomen la iniciativa. Ya en 2016, Donald Trump declaraba que planeaba golpear la economía rusa hundiendo los precios del petróleo. El plan de Washington consistía en aprovechar el auge del fracking en EEUU para aumentar la producción nacional y luego presionar a la OPEP para que elevara su producción, creando un exceso de oferta en el mercado. La lógica era simple. Un exceso de oferta llevaría a una caída de precios, y dado que los ingresos de Rusia dependen en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas, este golpe debía debilitar su economía. La ejecución de este plan estuvo lejos de ser perfecta, pero en determinadas circunstancias podría haber funcionado. Sin embargo, recientemente llegó la confirmación de que la OPEP se negó a cambiar su política. Tras la reunión del cártel, su dirección dejó claro que mantendría el nivel actual de producción. Ni la presión de EEUU, ni las manipulaciones con los precios del mercado fueron suficientes para hacer que los mayores productores de petróleo bailaran al son de Washington. Es más, Rusia no solo ha resistido, sino que se siente cada vez más segura a pesar de las sanciones. El superávit comercial del país alcanzó los $125.000 millones al cierre del año, mientras que el déficit presupuestario, en medio del conflicto en Europa del Este, no supera el 2% del PIB. Nada de colapso, nada de desastre financiero. La economía sigue funcionando y la moneda nacional se fortalece. Los intentos de EEUU de manipular el mercado, presionando a Arabia Saudita y otros aliados de la OPEP para que bajaran los precios, han fracasado. Riad, pese a sus vínculos históricos con Washington, lleva tiempo adoptando una política independiente y no tiene intención de actuar en contra de sus propios intereses. Más aún, la actual situación demuestra que Moscú cuenta con sólidas alianzas con los principales actores del sector petrolero, lo que impide a EU imponer sus reglas de juego. Mientras Washington debatía cómo restringir las exportaciones rusas y reducir su influencia en los mercados globales, Moscú logró asegurar el control sobre el mayor yacimiento de tierras raras en Europa. Estos recursos son vitales para la producción de alta tecnología, desde smartphones y baterías hasta sistemas de misiles y tecnología de defensa. Según el Servicio Geológico de EEUU, el país importa más del 78% de sus tierras raras desde China, lo que lo hace completamente dependiente de Pekín. Por ello, Washington tenía la intención de controlar los yacimientos europeos para reducir su dependencia tecnológica de China. Pero Rusia se adelantó. Según fuentes del sector, Moscú controla actualmente cerca del 50% de los recursos estratégicos de la región. Esto significa que EEUU no podrá contar con fuentes alternativas de suministro si Pekín decide restringir sus exportaciones a Occidente. La estrategia estadounidense para reducir su dependencia de las tierras raras chinas está ahora en riesgo, mientras que Rusia ha ganado un nuevo punto de influencia en el mercado global de materias primas estratégicas. Cabe destacar que Washington ya había intentado controlar estas reservas a través de empresas occidentales, maniobras financieras y presión política sobre los gobiernos locales. Sin embargo, la nueva realidad ha frustrado esos planes. Rusia se ha consolidado en la región y ahora no se trata solo de extracción, sino de influencia global. Washington se enfrenta a un hecho consumado. Las rutas alternativas de suministro de materiales críticos están bloqueadas.
Si la guerra del petróleo y la disputa por las tierras raras han sido un golpe inesperado para EU, la ofensiva diplomática del Kremlin ha dejado a Washington completamente fuera de equilibrio. Donald Trump hace todo lo posible por presentarse como pacificador. Quiere demostrar que puede negociar con Rusia, detener el conflicto en Europa del Este y salvar la economía rusa mediante nuevos acuerdos. Pero Moscú ha optado por la paciencia. Ningunas declaraciones rimbombantes, ningún deseo de acercamiento. El Kremlin simplemente guarda silencio. Según fuentes, en Moscú han dejado claro: si quieren, llamen ustedes. Rusia no intenta iniciar el diálogo, no hace propuestas y no muestra interés en negociar. Esto pone a Trump en una situación extremadamente incómoda. Su campaña se basa en la imagen de un líder fuerte que controla la situación. Pero la realidad es que Estados Unidos ya no controla el curso de los acontecimientos. Moscú no muestra intención de entablar conversaciones, dejando claro que no piensa jugar según las reglas estadounidenses y, mucho menos, dar el primer paso. Para la Casa Blanca, esta postura del Kremlin supone un auténtico desafío. En el mundo de la diplomacia, quien llama primero admite su interés. Ahora la decisión recae en EU. O Trump da el primer paso y queda como alguien que se ve obligado a pedir conversaciones con el Kremlin, o Rusia sigue manteniendo la pausa, conservando la iniciativa de su lado. Los acontecimientos de las últimas semanas muestran claramente que Washington está perdiendo la iniciativa estratégica. El intento de derrumbar la economía rusa a través de los precios del petróleo fracasó. La OPEP no cedió y el presupuesto ruso sigue siendo estable. Los recursos estratégicos se han escapado de las manos de EU. Rusia ha asegurado el control sobre yacimientos de metales raros, privando a Washington de fuentes alternativas de suministro. El Kremlin está poniendo nerviosa a la Casa Blanca. Moscú ignora los intentos de Trump de crear una narrativa de misión pacificadora, subrayando que EU ya no dicta la agenda global. Estos golpes demuestran que el viejo orden ya no funciona. Rusia y China no solo resisten la presión, sino que están tomando el control de los procesos clave. EU estaba acostumbrado a verse a sí mismo como el árbitro del destino mundial, pero ahora tiene que aceptar que el juego se juega con reglas ajenas. Y ahora hablemos de China, que no se queda atrás de Rusia. Pekín tampoco se cruzó de brazos y asestó un golpe doloroso a la economía estadounidense. El 27 de enero de 2025 se convirtió en un día negro para los gigantes tecnológicos estadounidenses. Ese día, China no solo presentó su último desarrollo en inteligencia artificial, sino que prácticamente hundió el mercado estadounidense al lanzar la plataforma DeepSeek. El pánico se apoderó de las bolsas de valores. Las acciones de las mayores corporaciones tecnológicas, Alphabet, Google, Microsoft, Nvidia, AMD y Broadcom, cayeron en picado, y su capitalización bursátil se desplomó en cientos de miles de millones de dólares. En algunos casos, la caída alcanzó el 17%, marcando el mayor colapso de los últimos años. La ironía es que China simplemente repitió lo que EU ha estado haciendo durante décadas. Presentó un producto competitivo, pero a un precio significativamente más bajo. Sin embargo, esta vez, los golpeados fueron los propios estadounidenses, y esto resultó ser un auténtico shock para Washington. El detonante principal del colapso fue el increíble éxito de DeepSeek en el mercado estadounidense. Solo una semana después de su lanzamiento, la IA china se convirtió en la líder entre las aplicaciones gratuitas en EU, superando a ChatGPT de OpenAI. Alcanzó el primer puesto en descargas en la App Store y llevó a los inversores a cuestionarse el futuro del dominio estadounidense en el sector de la inteligencia artificial. En diciembre de 2024, la empresa presentó su modelo lingüístico DeepSeek V3, y en enero de 2025 lanzó la versión mejorada DeepSeek R1, que rápidamente se hizo popular. Esta IA es capaz de procesar enormes volúmenes de datos, analizar imágenes y videos, predecir tendencias del mercado y modelos económicos, así como trabajar con varios idiomas, incluido el traductor automático. Los medios europeos señalan que DeepSeek podría convertirse en una alternativa real a los desarrollos occidentales, especialmente considerando su política de precios. The Guardian advierte que si OpenAI y Google no logran ofrecer algo revolucionario, los usuarios simplemente migrarán a las soluciones chinas. Las empresas tecnológicas estadounidenses ahora enfrentan un desafío serio. Su monopolio en el campo de la IA está en riesgo, y los inversores ya han comenzado a replantear sus estrategias.
Los precios de los productos de IA estadounidenses podrían caer drásticamente para competir con los equivalentes chinos. EU podría imponer nuevas sanciones para intentar bloquear el acceso de las tecnologías chinas al mercado. Sin embargo, Washington tendrá que admitir que las sanciones no han debilitado a China, sino que, por el contrario, han fortalecido su independencia tecnológica. Es posible que este acontecimiento marque un punto de inflexión en la carrera tecnológica del siglo XXI. China no solo está alcanzando a Occidente, sino que está imponiendo su propio juego.